El mundo de la frontera siempre es otro mundo. Las trochas son unos caminos que atraviesan el río Táchira, líneas zigzagueantes y desdibujadas en medio de la jungla. Para miles y miles de venezolanos son ahora mismo la única conexión con los alimentos y la educación, el trabajo e incluso el médico. Es una frontera invisible y peligrosa que separa y une a la ciudad colombiana de Cúcuta y Venezuela. Son pasos improvisados por los que discurren también narcotraficantes y contrabandistas y en los últimos tiempos paramilitares venezolanos. O sea, por ahí pasa lo mejor de cada casa. Del mundo cada vez más tenebroso de la frontera colombo-venezolana nos ocuparemos en la primera parte del programa. Y en la segunda, comida o revolución. El dilema de los gobiernos de Cuba y Venezuela que no consiguen garantizar ni siquiera los alimentos básicos como el aceite vegetal, el pan, el huevo, el pollo, la carne de res, no lo menciono porque ya eso es caviar. Cuba importa entre el 60 y el 70% de los alimentos que consume y desde hace 56 años mantiene una libreta de racionamiento. Y en Venezuela, sencillamente la gente pasa hambre. La desnutrición se extiende como la cizaña, la hiperinflación está fuera de control, el desabastecimiento es crónico. Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel responsabilizan de la situación a sus enemigos políticos, la oposición y Estados Unidos en el caso de Venezuela y el embargo estadounidense contra la isla en el caso cubano. Pero, ¿hasta qué punto esto es cierto? ¿Qué factores inciden en la persistente escasez de alimentos y de medios básicos en los dos países, más allá del zarpazo de sus adversarios políticos y de las sanciones del gobierno de Donald Trump? ¿Comida o revolución? ¿Ese es el dilema de la izquierda? ¿Cuál es el pecado original que propicia que en países como Cuba y Venezuela los gobiernos puedan garantizar únicamente un mundo de miseria, austeridad, inequidad, desesperanza, pero arropado en las mejores intenciones según sus gobernantes? Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Primer tema del programa de hoy, el mundo cada vez más tenebroso de la frontera entre Colombia y Venezuela. Les voy a presentar de inmediato un hombre que fue concejal por el partido opositor Primero Justicia y que tras haber sido secuestrado por el SEBIN, la policía política de Maduro, fue acusado de asociación ilícita para delinquir, pero consiguió huir. Desde hace 2 años vive exiliado y ayudando a la gente. En Medellín, Colombia, saludo al señor Tomás Dankel. Bienvenido. ¿Cómo está? Camilo, buenas noches, ¿cómo estás? Tenemos algún problema con la conexión con Medellín, pero espero que se restablezca enseguida. Tomás Dankel. ¿Me escuchas, Camilo? Buenas noches. Semanalmente. Te escucho, Tomás, te escucho. Estaba contándole a los televidentes que tú viajas a Cúcuta semanalmente para ayudar a los refugiados precisamente con comida y agua. Descríbenos, por favor, la situación de esa gente, la situación de esos refugiados. Sí, mira, nosotros nos hemos dado la tarea de denunciar lo que está pasando en la frontera colombo-venezolana. Nos hemos dado la tarea de asistir y acompañar a cientos y miles de caminantes que hoy están saliendo de Venezuela para buscar fuera de su casa, fuera de su terruño, un mejor futuro que hoy no consiguen dentro de Venezuela. Cúcuta se ha convertido en una ciudad no solo de paso de esos venezolanos que deciden irse fuera de la frontera del país para conseguir un mejor futuro, sino que Cúcuta se ha convertido en esa ciudad, Camilo, como muy bien lo decías tú, donde hoy los venezolanos están consiguiendo alimentos y medicinas que no consiguen dentro de Venezuela, y si las consiguen, en Cúcuta son 3 veces más baratas. Entonces tenemos una movilidad diaria de cientos, de miles de venezolanos que están yendo a Cúcuta, no solo porque se van del país, sino porque están consiguiendo en esta ciudad vecina los alimentos y medicina que no consiguen en el país. Tomás, tú calculas que pasan unos
unas 130 personas por minuto. Ahora, mi pregunta es, ¿cuántas horas están abiertas esas trochas, esos caminos? ¿Cuántas horas están accesibles para la gente? Sí, mira, estas son unas trochas que desde bien temprano, apenas sale la luz del sol, la gente ya empieza a transitar. Y cayendo ya la oscuridad, todavía siguen pasando venezolanos que van de vuelta a Venezuela con sus alimentos y con sus medicinas. Es decir, que estas trochas están abiertas más de 12 horas al día. Y estas trochas hoy son tan concurridas y pasan tanta gente, Camilo, porque el gobierno, después del ingreso de la ayuda humanitaria para el país, dejó atravesados esos containers en los puentes que todos hemos podido ver, y muchos nos preguntábamos, quienes estábamos afuera, ¿por qué dejaban esos containers allí atravesados? ¿Por qué no dejaban el tráfico de personas normal por estos puentes? Y la respuesta es clara, y la respuesta la vemos diariamente, porque dejaron apostados esos containers en esos puentes para abrirle un gigante negocio a los colectivos armados, para abrirle un gigante negocio a esos grupos insurgentes, para policíacos y paramilitares, que hoy son los que están manteniendo a Nicolás Maduro en el ejercicio del poder. Hoy son esa brigada como de refugio, de defensa, hoy son los protectores de la dictadura en Venezuela, pero ellos no lo hacen por una ideología ni porque confían en ese sistema o en Nicolás Maduro. Ellos lo hacen porque han estado siempre acostumbrados a que lo financien, a que le den dinero. Y frente hoy a la gigante crisis que ha creado Nicolás Maduro en el país y la falta de liquidez de dinero, está trabajando en conseguirles fuentes de financiamientos y conseguirles negocios a estos colectivos armados. Y dejó atravesados esos containers allí para abrirle un gigante negocio. Vamos por parte. Bueno, primero, con el numeral Camilo Cúcuta, ustedes se convierten en contertulios del programa. Vuestras opiniones, sugerencias, todo lo estamos canalizando a través de Camilo Cúcuta, hashtag o numeral Camilo Cúcuta. Toma, vamos por parte. La gente cuando pasa de Venezuela a Colombia, ¿qué puede comprar ahí? Porque tengo entendido que algunos van por medicamentos, otros los niños van porque tienen que estudiar, otros van a ver a un médico que no tienen del otro lado, pero esencialmente, ¿qué es lo que la gente compra? Hoy lo que más estamos viendo, Camilo, y esa respuesta sería todo lo que necesitan hoy que no consiguen en Venezuela, desde alimentos, medicinas, pero también vemos alimentos, especialmente medicinas, también vemos venezolanos que frente a la crisis eléctrica están yendo a Cúcuta a conseguir plantas eléctricas, cauchos de batería, cauchos de carros, cauchos de motos, baterías para los vehículos. Hoy Cúcuta se ha convertido, Camilo, en la ciudad que tiene todos los insumos, desde alimentos hasta un caucho para un carro que no se consiguen dentro de Venezuela. Y lo que es más especial y llama la atención todavía es que todos estos artículos que estamos hablando, Camilo, son más baratos en la ciudad de Cúcuta. Por eso los venezolanos están yendo, no solo los vecinos y los estados fronterizos con Cúcuta, todos los venezolanos del interior del país. Nosotros nos hemos encontrado con venezolanos de Los Llanos, del estado Carabobo, de Cojedes, de Lara, países del interior de Venezuela que están yendo a Cúcuta a conseguir medicamentos, alimentos o los insumos que necesitan para tener una vida normal dentro de Venezuela. Dime una cosa, o sea, por lo que me estás contando, por lo que estamos viendo, Cúcuta es la reafirmación del fracaso sideral, escandaloso del chavismo venezolano. O sea, no queda duda. Ahora, en las trochas tengo noticias de que conviven y acosan a la gente los narcotraficantes, los contrabandistas, guerrilleros disidentes, malandros de toda índole y los paramilitares de Maduro, los colectivos. Mi pregunta es, ¿desde cuándo aparecieron los colectivos en la zona? Mira, estas trochas siempre han tenido controles de grupos insurgentes, pero estas trochas no eran tan transitadas como lo son hoy en día, Camilo. Estas trochas hoy están recibiendo a miles de venezolanos que están yendo a Cúcuta, como lo hablábamos ahorita, a conseguir alimentos y medicinas. Desde la aparición o desde que dejaron atravesados esos containers en el puente Simón Bolívar y en los distintos puentes, que era por donde era el tráfico normal, peatonal de personas, se han incrementado el uso de las trochas, porque a los venezolanos no les queda más nada que para ir a la ciudad fronteriza de Cúcuta para conseguir alimentos y medicinas, pasar por estas trochas. Resolver, claro. Y estas trochas están controladas por civiles armados, colectivos armados, parapolicíacos, paramilitares, grupos insurgentes, que están cobrándole a cada venezolano por entrar y por salir de Venezuela. Y no solo, Camilo, le ¿Cuánto cobran? Cobran 5.000 pesos, alrededor
de $1.50, $1.60. Esto es lo que ellos llaman una colaboración, una supuesta colaboración que hay que darle a estos grupos que están allí. Pero Camilo, no solo cobran por pasar. Sí, perdóname. Espérate, eso. ¿Cobran por pasar y por salir? Cobran por entrar y por salir. Y también estos grupos están cobrando, como ya hablamos, los venezolanos están yendo a la ciudad de Cúcuta a conseguir los alimentos y medicinas y van de vuelta. Cuando van de regreso a Venezuela, van con bultos de comida, van con sacos de alimentos. Y cuando le ven estos sacos, estos alimentos, según la magnitud, según la capacidad, según el tamaño, estos mismos grupos paramilitares, estos mismos grupos colectivos armados les están cobrando según lo que ellos están cargando. Es decir, que tú no solo tienes que gastar $1.50 para salir de Venezuela, $1.50 para entrar a Venezuela, sino que también si te cobran una cuota por eso. Sí. Es decir, que estos grupos están haciendo las funciones de CENIAT, o sea, quienes recaudan los impuestos, o de migración, quienes cobran por entrar y por salir de un país. Y todo esto frente a la mirada cómplice de la dictadura, todo esto frente a la mirada cómplice de guardias nacionales y componentes armados que están en la frontera. Tomás Ángel, el hombre que ayuda a los refugiados venezolanos en la frontera colombo-venezolana, ¿qué pasa en la Marranera, el paso que está justo debajo del puente Simón Bolívar? Porque me cuentan que los paramilitares de Maduro hacen más plata. ¿Qué es lo que sucede allí? ¿Es que pasan más venezolanos por allí? Esa Marranera, y a quienes la conocen, la Marranera es una trocha. Una trocha es un paso de tierra por donde los venezolanos tenemos que entrar y salir de Venezuela. No es nada asfaltado, es una trocha de tierra, un bosque que tienes que atravesar un río. Y esta, Camilo, y a quienes nos escuchan, es la trocha más cercana, es el punto más cercano entre las dos ciudades, pasa exactamente por debajo del puente Simón Bolívar, y por su cercanía y por el trayecto más corto que significa esta trocha, es por donde están pasando más venezolanos diariamente. Y nos preguntan, y se preguntan, ¿y por qué están pasando tantos venezolanos por esta trocha? Porque ese es el camino que están tomando los venezolanos para poder conseguir los alimentos y medicina que hoy no consiguen dentro del país. O sea, ese es el paso más transitado. Antes de irme a publicidad, si por ejemplo yo paso de Colombia a Venezuela con un par de baterías de motos, una plantica eléctrica, ¿cuánto me van a sablear esos balandros? ¿Cuánto me van a quitar? Porque me van a cobrar más, seguro, ¿no? Seguro, Camilo. No te escuché bien, pero voy a tratar de responderte lo que pude ver bien. Mira, nosotros tenemos conocimiento de venezolanos que han venido a Cúcuta a conseguir una planta eléctrica para poner a funcionar su negocio dentro de Venezuela. Y por una planta eléctrica, que sí es algo mucho más grande, les están cobrando hasta $100. Nosotros estamos denunciando hoy, como en la Marranera, $100. Toma, voy a poner publicidad y a la vuelta, por favor, quiero que me cuentes quiénes protegen a los paramilitares en la frontera, cuál es la actitud del gobierno colombiano. Es verdad que no es su parte, pero bueno, cuál es la actitud, si ellos desafían al gobierno colombiano, si hay una cuenta donde va ese dinero, esa colaboración, esa mordida, como dicen los mexicanos, pero sobre todo hablar del método iraní que, según tú, estaría usando Maduro con los paramilitares. Publicidad y estamos de vuelta. La grandeza. Por fines. Los colectivos. Según el chavismo, los colectivos son grupos que se mueven por fines culturales, ideológicos y pacíficos. Angélica Lugo, una periodista del Nacional, el diario venezolano El Nacional, dice que los colectivos, y la voy a citar, muestran sus dos lados a los vecinos. Intimidan y roban, también organizan las colas de los servicios públicos y hacen alarde de su labor social, siempre amparados en sus armas. Fin de la cita. Y un reportaje exclusivo de Francho Barón,
la semana pasada, si mal no recuerdo, revelaba precisamente esta cara de los colectivos, ¿no? Ahora, Tomás Ángel, ¿qué relación tienen los colectivos con los grupos guerrilleros venezolanos de los años 60? Sí, en los años 70, estos grupos guerrilleros venezolanos que en su momento, con la llegada de la democracia y con la pacificación del país, lograron estar casi desaparecidos, los volvemos a encontrar hoy en pleno siglo XXI. Y estos colectivos armados nacen o volvemos a verle la cara a estos grupos insurgentes, deliberantes, al margen de la ley, con Hugo Rafael Chávez Frías, cuando en el año 2002 él siente miedo o no siente el acompañamiento o no siente la lealtad de los militares cuando ellos mismos le piden la renuncia en el 2002 en el país, y desde ese momento él llama al país y funda con Diosdado Cabello en Venezuela los círculos bolivarianos. En ese momento, Camilo, en el 2002 fueron más de 140 millones de dólares para fundar a los círculos bolivarianos en Venezuela. A estos círculos bolivarianos en su momento le dieron vehículos, le dieron circuitos cerrados de radio, circuitos cerrados de televisión, y esos círculos bolivarianos que desde entonces están haciendo vida en Venezuela, hoy han mutado y hoy son los colectivos armados y hoy son el único brazo que está defendiendo a Nicolás Maduro, y son el único brazo en el cual confía la dictadura, porque saben que en el momento en que la dictadura y Nicolás Maduro ya no esté más en el ejercicio del poder, ellos también van a desaparecer. Por eso hoy Nicolás Maduro los tiene como sus grandes guardianes dentro del país. Ahora, es curioso el nivel de imagen, porque los colectivos de Maduro, los paramilitares de Maduro suelen ir en motos, armados hasta los dientes, pero en motos, y los paramilitares de otro dictador, de Daniel Ortega, van en unos pick-up, en unas camionetas que, por esas cosas de la vida, que uno tiene una mente tan así, me recuerdan siempre las camionetas del Estado Islámico, del grupo terrorista Estado Islámico, cuando intentaban sentar sus raíces y construir aquello califato, aquella idea delirante de regresar a la Edad Media. Pero bueno, si la vida está llena de símbolos, quería significar esto. Tomás Ángel, concejal opositor en el exilio, el hombre que una vez por semana viaja a Cúcuta a ayudar a los refugiados con comida, con agua. Hace un par de años, Tomás aseguraba que los colectivos de Maduro, los paramilitares de Maduro, estaban usando el método iraní. Explícanos, por favor, qué es eso del método iraní. Sí. Mira, Camilo, es mucho más fácil, o el camino que ha tomado la dictadura es no mandar a reprimir al pueblo porque no tiene mandato y porque no puede hacerlo a los puentes tradicionales o a los componentes armados institucionales del país. Por eso él ha armado a estos grupos para tener dentro de Venezuela una confrontación supuesta entre civiles de dos bandos que piensan distinto, cosa que no es así, porque estos colectivos y estos supuestos civiles que hoy están armados en las calles, vestidos de rojo, en motos, con armas automáticas largas y hasta granadas, son componentes armados que ellos mismos le han dado todo el poder para que lo defiendan. Y esto es una copia exacta de los comités de defensa de la Revolución Cubana. Esto es una copia exacta del método iraní, donde nosotros veíamos al Bastí igualito, en motos y portando armas, persiguiendo, amedrentando y literalmente cazando a opositores. Porque esto es lo que hacen estos grupos insurgentes, esto es lo que hacen los colectivos armados. El mundo entero se puede preguntar y puede decir, yo veo en Venezuela una confrontación entre civiles y eso es nosotros lo que estamos alertando. En Venezuela no existe una confrontación entre civiles. En Venezuela, a unos civiles, esta dictadura los armó, le dio dinero, le consigue fuentes de financiamiento, los deja traficar con drogas, traficar con armas, para que consigan... Bueno, la conexión se interrumpe a veces. Recordar que en el año 1979, en noviembre de 1979, el ayatolá Khomeini decía que, lo firmó en un decreto, que los basik, o el basik, como se debe decir, que son los paramilitares de la revolución iraní, eran o son una gran milicia del pueblo. Prácticamente es el mismo discurso que 30, 40 años después esgrimen Maduro y esgrimen Ortega. Khomeini decía, un país con 20 millones de jóvenes debe tener 20 millones de fusileros o una fuerza armada con 20 millones de soldados, y tal país nunca será
destruido. Tomás, sí quiero, en honor a la verdad, matizar. En el caso de los comités de defensa de la Revolución de Cuba, jamás han llegado, y quiera Dios que no lleguen, al grado de brutalidad con que se mueven los colectivos, los paramilitares en Venezuela y en Nicaragua. O sea, merecen todo el desprecio posible por delatores, por chivatos, por acosadores, pero ese nivel de brutalidad, de andar armados como matones en plena calle, no han llegado jamás a eso, gracias a Dios. Dime una cosa, la idea entonces es que usando los colectivos, Maduro despersonaliza la represión, ¿esa es la idea? La comunicación está... acabamos de perder a Tomás Daskell, que es el concejal opositor en el exilio. Fue secuestrado por el SEBIN, la Policía Política de Maduro. Logró huir. Lo acusaban de asociación para delinquir, que es una figura legal muy de moda en la América Latina. No ahora, ¿eh? Todas las dictaduras de derecha y de izquierda siempre la han usado, la han esgrimido. Bueno, como otros esgrimen traición a la patria, porque se adueñan de la patria y dicen, tú eres el traidor a la patria, yo no, yo soy la patria. Pero bueno, ahí lo dejamos. Vamos a cambiar de tema, porque en unos minutos voy a estar hablando con alguien que sabe mucho del tema y que a mí me gusta traerlo porque es la parsimonia en persona. Cuando muchos invitados apuestan por la acritud, por el vocerío, él simplemente apuesta por el balance. Cuba y Venezuela no consiguen garantizar ni siquiera los alimentos básicos. ¿Comida o revolución? Pregunto, ¿ese es el dilema de la izquierda? Y si lo fuere, ¿cuál es el pecado original que lo propicia? Con Jorge Dávila Miguel estaremos hablando del tema. Bienvenido, Jorge. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nada, vamos a una pausa y entramos a saco en el tema, ¿vale? Sigue Camilo por Facebook y también en Twitter.